Reino Adonai Eloheinu Aleinu Mahaseyadenu Ponenalenu Mahaseyadenu Conenejo. Estamos en el Talmud babilónico, el Tratado de Berajot, la primera página que es la página Bet. Matnitim, viene la Mishnah y nos dice, la primera Mishnah nos va a aclarar el tiempo óptimo para la mitzvah de la lectura del Shema Israel en el rezo de Arbit, en el rezo de la noche. Y dice, Meimatai Umatfil, ¿desde cuándo comienza y hasta cuándo se puede continuar? ¿Cuál es el límite de rezar el Kiryat Shema, Shema Israel? Dice, Meimatai Korim Shema Be'arbit, ¿desde cuándo se lee el Shema del rezo de la noche? Meimatai Matfil Zman HaMitzvah, Shel Kiryat Shema, Shel Arbit, ¿cuándo? ¿Desde cuándo comienza entonces el tiempo de esa mitzvah de leer el Shema Israel en Arbit? Dice Misha'a Kohanim Nichnasim Le'echol Betrumatam. Desde el momento de que los Kohanim, los sacerdotes, entran para comer de sus ofrendas de terumá, porque los Kohanim, estos sacerdotes que estaban temeín impuros, tenían que ir y se fueron al mikvé, al baño ritual, y se purificaron antes de la puesta del sol. Entonces necesitan esperar hasta que se ponga el sol para que puedan comer de esta ofrenda de terumá, que solamente la pueden comer ellos. Y ese es el tiempo calculado de la salida de las estrellas. Es un tiempo que es el principio, es el tiempo del principio de la mitzvah, de la lectura del Shema Israel de Arbit. Y él se puede, el límite máximo, dice aquí, es Atzov a Ashmura a Rishonah, hasta que termine, hasta el final de la primera guardia. Quiere decir, la primera guardia es hasta el final del primer tercio de la noche. Eso es lo que opina Divrei Rabbi Eliezer. Eso es lo que dice Rabbi Eliezer. Y la razón es de que cuando dice Upshok Beja, cuando te vayas a acostar a dormir, el significado es el principio de que tú te vas a ir a colocar en tu cama, a acostar en tu cama para irte a dormir. Y eso es un tiempo que está medido por el tiempo de que las personas van a acostarse a dormir. Y eso es en el primer tercio de la noche. Antes no había luz eléctrica, no había, las personas se iban a dormir temprano para levantarse también después de la medianoche para servir a Dios. Baja Jamín Ombrim, dice así, y los sabios dicen que el tiempo de Kerihat Shema Sheravit es hasta Ad Hatzot, está escrito, hasta la medianoche. Y la razón se va a aclarar aquí en continuación de la Mishnah. Dice así, Ramban Gamliel Omer, Ramban Gamliel dice, Zman Keriat Shema, el tiempo de la lectura del Shema Israel es Ad Sheyale Amut Shahar, hasta que venga el alba, que despunte el lucero, porque según su opinión, Beshok Beja, la palabra cuando vayas a acostarte, todo el tiempo que la persona permanezca acostado de la noche dormido, y toda la noche es tiempo de que las personas están dormidas, están acostadas. Entonces viene la Mishnah y me dice, Maaseh allá, un suceso. Uvahu Banach, y vinieron los hijos de Rabban Gamliel, dice mi Bet Hamishte, de un convite, de una fiesta. Le Achar Hatzot, llegaron después de la medianoche. Ambrulo, dijeron los hijos de Rabban Gamliel que vinieron de la fiesta, le dijeron a su papá, Rabban Gamliel, dijeron, Adai, todavía no, lo carino el Shema, no hemos leído el Shema Israel.
Es decir, la pregunta es si todavía existe la posibilidad de leer Shema Israel, ya pasó la medianoche. Amar Lahem, le dijo a ellos Amar Gabriel, y lo ala amuta shahar ayabim atem likrot. Le contestó su papá, Rabén Gabriel, y todavía no viene el lucero, el alba, están ustedes obligados a leerlas, porque también, en la opinión, según los Jajamim, el tiempo de la lectura de Ikar Adí, desde lo principal de la ley, es toda la noche. Pero lo que hicieron es que delimitaron los sabios hasta el tiempo de la medianoche como una protección, como una valla protectora, como una línea de ponerse límites para que la persona no se confíe y dice, bueno, y después me levanto antes del alba y digo, no, que lo haga lo antes posible. ¿Para qué? Para alejar a la persona de las faltas. Y en este momento Rambam Gamliel añadió a sus hijos, dice así el texto, veloso bilbat, y no solamente esta, quiere decir, no solamente se refiere que hasta la medianoche o hasta el alba, la lectura del Shema, porque dice los jajamim, los sabios, Meikaratin, de lo principal del alajá, el tiempo es toda la noche. Ela colmasha bruja jamim, dice, aquí se refiere no solamente eso, sino todo lo que dijeron los jamim, todas las mitzvot. Los jamim dicen hasta la medianoche, dice at hatzot, desde la alajá, de la mikaradim. Sino el texto, mitzvatam ad sheya'ale amut ashachar. Su mitzvah, esta mitzvah es hasta que venga el lucero, el alfa. Y si no se hizo la mitzvah hasta la medianoche por X razón, la mitzvah de hacerla es hasta que se despunte el alba. Y la mitzvah y la Mishnah te va a traer un ejemplo de algo que se acostumbra en la noche, que su tiempo, su mitzvah, también se puede hacer toda la noche. Entonces trae la Mishnah trae un ejemplo, dice, Ekter halavim be'evarim, que si las partes de las ofrendas, de los sacrificios que ellos quemaban sobre se refiere al helef, al cebo de todos los sacrificios o los órganos, las partes del sacrificio de Olá de ascensión, que se quemaba completo en el altar, dice, la mitzvah de elevarlos al altar era en ese día. Y también quedaba el tiempo hasta la noche posterior. Entonces dice el texto mitzvatan, la mitzvah de ellos, quiere decir la mitzvah de aktaratan, quiere decir de quemarlos, es ad ale amut ashahar, hasta que sea el alba. Y solamente después de ahí, después de la amut ashahar, después del alba, es que ya no se puede hacer más el sacrificio y ya pasó el tiempo. Y así también dice aquí, así también, Berjol, Anehalim de Yometat, y todos aquellos ofrendas que se comían en un solo día, todas esas ofrendas que se comían en ese día, que se hacía la Shejitá, y en la noche de después, que como los sacrificios de Hatat o de Hasham, por culpa o de toda, por agradecimiento, dice el texto, mitzvatam, la mitzvah de ellos, que si la mitzvah de comerlo, de consumirlo, dice el texto aquí, ale amutashah, hasta que venga el alba. Y solamente después de que pase la mutashahar, el alba, ya no se puede hacer. Y lo que sobre después de Amut Shahar estaba prohibido de comerlo. ¿Y qué dice el texto?
Por lo tanto, toda cosa, todo asunto que la mitzvah de él era de noche, estaba propicio de noche, es toda la noche hasta el alba. Continúa el texto diciendo, Lama ambruja jamim, ¿por qué dijeron los jamim ad hatzot hasta la medianoche? ¿Por qué dijeron los sabios entonces que el tiempo de la lectura del Shema Israel es hasta la medianoche? Dice aquí que Deile Arhik et Adam bin Ha'avera, para alejar a la persona de la falta, para que la persona se apure en cumplir la mitzvah y no la deje y no la posponga hasta el final del tiempo de cumplirla. Y venga a comer de las cosas sagradas después de que pase su tiempo, después del alba, que es Isur Karet, es prohibición de corte del alma espiritual de la persona. También con respecto a la lectura de la Torah, que no, perdón, la lectura del Shema, perdón, que no diga la persona, todavía tengo mucho tiempo hasta el alba, la deje a última, la posponga hasta último tiempo por hacer otros asuntos, y en el interín ya llegó el alba y va a perder la mitzvah. Hasta aquí viene la Mishnah. Comienza la Gemara diciéndome, comienza la Gemara, lo bueno. Desde que empieza la Mishnah, me matai korim et shema behabit, desde que empieza la Mishnah a decirme, ¿desde cuándo se lee el Shema en Abid? Dice, su significado es que ya se sabe que al Taná, al sabio de la Mishnah, que debido a la obligación de la lectura del Shema en Abid, él está aquí hablando cuándo comienza, cuándo es el tiempo de la obligación. Por lo tanto, aquí la primera pregunta de la Gemara es, Taná y Kajai, ¿dónde está el Taná en su estudio? O sea, ¿dónde está ubicado el Taná? ¿Está desubicado acaso? De ahí no quiere decir. ¿Dónde aquí se refiere a sus asuntos? Nos parece que no estuviera muy ubicado con respecto al tiempo de la lectura del Shema Israel de Katani Meimatai, que está escrito, su pregunta cuál es, ¿desde cuándo es el tiempo de la obligación de la lectura? Perdón, del Shema Israel. Y debido a que la obligación misma de en la lectura del Shema Israel 2 veces al día, como sabemos, en Shachrit en la mañana y en Arbit en la noche, todavía no nos enseña la Mishnah. Ve tú, dice aquí la Gemara, quiere decir, además hay que preguntar, Magi Sheila de Tane, dice, las leyes de la lectura del Shema Israel, dice aquí, de Arbit Bereisha, o sea, las de Arbit, la noche, son las primeras. Vearé yo terra hoy lo más propicio, letane, para el Taná, la ley de criar Shema, de lectura Shema, dice aquí, de Shachrit Bereisha, ¿por qué lo puso? La lectura del Shema Israel en la mañana. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a hablar del también sacrificio, la ofrenda del tamid cotidiana, que la Torah escribe que la ley del tamid, del sacrificio cotidiano de la mañana, es antes de
el sacrificio de Tamid continuo, diario, de antes de el crepúsculo, dice la Gemara, continúa y dice, Tana, quiere decir, las palabras de este Taná, de este sabio de la Mishnah, se refieren a la escritura en la Torah. Por lo tanto, no estudia el Tanaki que, que hay que la obligación de leer el Shema Israel, el Shaharit y el Arbit en la mañana y la tarde, como dice la Gemara Dichtiv, Beshoch Veja Ukumeja. Aquí sabemos que hay una mitzvah de leer el Shema Israel 2 veces al día, momento primero cuando uno se va a acostar y el momento cuando uno se va a levantar, Beaji Katane, se dice aquí, y así enseñó el Tana, el sabio de la Mishnah. Dice así la Gemara, Zman Kriyat Shema Dishriva. Eimat, dice, el momento de la lectura del Shema cuando se va a acostar, cuando comienza. Entonces continúa la Gemara, Shahad Shakoanim Nishlasim Lechol Bitrumatam. Y debido al momento de los Koanim, entran para comer de sus ofrendas. Y debido a que su pregunta va alrededor de este pasú, de este versículo, el Taná, el sabio de la Mishnah, al principio habla de la lectura del Shema de Arbit, porque Shok Beja, en el versículo, al acostarte está primero, antes de Bekumeja, antes de cuando te levantes. Se continúa la Gemara, y si tú me quieres decir, quieres contrariar, llevar la contraria, de que debería hacerse esta pregunta de otra manera, ¿por qué puso arbitra al principio? Así dice, y al Lif, dice la Gemara, estudió de aquí el Taná, de lo que está diciendo, mi Braitosher, mi Beriatosher, quiere decir de la creación del mundo. Cuando la creación del mundo se dictó, dice aquí la Gemara, y fue tarde, eres, y fue mañana, primer día. Quiere decir que el día, en la noche, perdón, la tarde, antecede a la mañana en la definición de día. Entonces aquí viene a preguntar la Gemara, y Aji, entonces quiere decir que este Taná, este sabio de la Mishnah, abrió, comienza todo con Arbit, porque estudió esto de la creación del mundo. Por lo tanto, dice la Gemara, Seifa de Katane, en la continuación de la Mishnah, dice así, Beshahar Mevareshetayim lefanea, Ahat beahat leharé. Dice, entonces, en la continuación de la Mishnah, nos va a hablar de que en la mañana se bendice antes del Shema Israel con dos bendiciones. Y se dicen antes del Shema Israel, una después. Perdón, después del Shema Israel, una. והערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, quiere decir, la tarde, la noche, bendice, dice bendición dos antes del Shema Israel y dos después. Quiere decir que las leyes de las bendiciones de Kriyat Shema, dice de Arvit Bereisha, ¿acaso pone Arvit primero?
¿Y por qué recordó el Taná, el sabio de la Mishnah, las leyes de la bendición de Kriyat Shema el Shacharit de la mañana antes? Entonces la Gemara viene y nos dice, Tana Patah. El Taná comenzó sus palabras con la primera Mishnah, dice Be'arbit, es decir, según el orden de la creación del mundo. Behadar Tani. Y después estudió, cambió, de que al principio de la Mishnah próxima va a hablar sobre el tiempo de la lectura del Shema Beshacharit, está escrito en la Gemara, que decir en la mañana. Beata Kei Beshacharit, Kei Beshacharit, y también, además, él está firme en el asunto de la lectura del Shema de Shachrit. Feliz Milei, quiere decir, y comienza explicando el resto de las bendiciones de la lectura de Shema, después viene de Shachrit, de Adar, Feliz Milei de Arbit, y después que termine va a retornar y va a explicar las leyes de la lectura del Shema de Arbi. Por lo tanto, con respecto a las bendiciones, nos recuerda el Taná las de la mañana antes de la noche. ¿Por qué? Porque no fueron dichas sus leyes por sí mismas. Dice, amar mar. Dijo Mar en su Mishnató, que estaba le preguntando a este rabino desde cuándo se lee el Shema. Entonces nos recuerda Maaseh Shakoanim Nichrasim Lechol Bitrumatam, el suceso de que los Koanim tienen que entrar a comer de sus ofrendas de Trumá. Y pregunta la Gemara, de Are Koanim Imad Ka'achlim Bit Quiere decir, desde el momento Z Kohabim, de que salen las estrellas. Como dice así, que esto ocurre desde el momento de la salida de las estrellas, que es el momento de la lectura del Shema. Si es así, continúa la Gemara diciendo, quiere decir que nuestra Mishnah, el tiempo de la lectura del Shema es, continúa la Gemara, Misheat Zeta Kohabim, desde el momento de la salida de las estrellas. Entonces, ¿por qué considera este Tanakh el tiempo de lectura de la Shema Israel en el momento los Kohanim entran a comer? Entonces, la Gemara se contesta a sí mismo diciendo, Mileta Hagav Orje Kamash Malam. El Tanakh, es decir, el Salmo, la Mishnah, él agrega, dice, de Kohanim y Matka Afri Bitruma, Ishat, Zeta Kohabim, Beaka Mashmalan. Tiene a informarnos el Tanakh y Japara lo me akeva. Quiere decir que a pesar de que desde que se impurificaron los sacerdotes Kohanim como una tum'a hamura grave, como puede ser de polución o puede ser de lepra, de metzorá, que su purificación depende de la ofrenda que trae el impuro para hacer capará, para hacer expiación. Y todo el tiempo que no traen esta, mientras no traigan esta ofrenda, está prohibido para ellos comer de cosas sagradas y entrar al templo, al Mikdash. De todas formas, el asunto de
el comer las ofrendas, la traída de la ofrenda es la que inhibe, pero debido a que ellos fueron al mikve, al baño ritual, hicieron su tevilá, y llegó el momento de que salieron las estrellas, que es el tiempo propicio para la purificación, que determina que ya están purificados. Por lo tanto, ellos está permitido para ellos comer de esta ofrenda de terumá. Continúa la quemará diciendo que Tania dice, mira, en la Braita, que es la otra Mishnah externa, hay un din y un meco. Dice, hay una ley y hay una fuente de esa ley. Está dicho en la Torah, va a Shemesh Betaher, está escrito en la Gemara. ביעד שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה, והן כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. Entonces vamos a explicar esto. Dice, después comerá de las cosas sagradas, cuando ya se oculte el sol y eso. Ok, entonces se refiere a la ofrenda y los sabios Jajamín explicaron y viene el sol, va a Shemesh y se va a purificar. Solamente la puesta del sol es lo que inhibe la purificación. Entonces, debido que ya el sol se pone, se oculta y salen las estrellas, ya para los Kohanim, para los sacerdotes, está permitido comer de esta terumá, de esta ofrenda. Entonces viene aquí Makshea Gemara a la Braita, entonces viene y pregunta a la Gemara sobre esta Braita, sobre esta Mishnah externa. Umemai de Hay quiere decir Ubaha Shemesh. Porque está escrito y viene el sol. La razón es Leviat Hashemes, quiere decir cuando se oculta el sol. Ve ahí, pues está escrito Ve Taher, y se purificar. Su razón es Ta Oryoma, quiere decir que el día es el que va a purificar completamente del mundo. Que si viene un día, purifica el mundo. Viene otro día, purifica el mundo. Cada día purifica al mundo. Quiere decir que se pone el sol completamente, se oculta hasta que salgan las estrellas. Y de ese mismo momento está permitido comer de las terumá y no se inhibe en ese momento nada que sea, no se puede inhibir en ese momento ningún comer de esa ofrenda. Ya pueden comer esa ofrenda y tampoco el traer los corbanos a la ofrenda pasa a ser inhibido, ya se puede hacer libremente. Baruch Hashem leholam. Amén. Amén.